bienvenidos a un nuevo episodio. Obviamente no está Irene, pero bueno, vamos a decir que en este caso no va a hacer falta. ¿De qué vamos a hablar hoy? De jugadores. Obviamente la Liga U ya está en un proceso, vamos a decirlo así, ya avanzado de la temporada. Y hay una serie de jugadores que obviamente están destacando, algunos esperados, otros a lo mejor que han pasado más bajo el radar y están triunfando. Pero en general queríamos hacer una valoración desde el podcast muy positiva de lo que está haciendo la Liga U, ya que creo que está abriendo el baloncesto a un público diferente, de una forma diferente. Tanto en redes sociales creo que se está haciendo una actividad muy interesante, desde vídeos hechos por los propios clubes del día a día de los jugadores. Por otro lado, las retransmisiones de los partidos en YouTube creo que favorecen mucho la posibilidad de ver baloncesto, quizás no a nivel profesional como puede ser un partido de ACB, pero sí partidos de un nivel bastante alto, con jugadores muy llamativos que poder ver y con mucha estrategia, porque al final son equipos bastante formados, de canteras importantes. Al final las canteras ACB tienen un cuerpo técnico, más allá del primero, bastante amplio, bastante profundo, y creo que es una buena forma de introducir el baloncesto de una forma gratuita para todo el mundo. Creo que era importante decirlo. Más allá de eso, quería señalar nombres. Obviamente hay clubes a los que les ha ido mejor, hay clubes a los que les ha ido peor, dentro de esos dos grupos que se han formado en base a su categoría junior. Pero, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Con cuál iba a empezar? Pues obviamente el que creo que ahora mismo es el MVP de la temporada. Desde el Canarias, Fundación Canarias, obviamente Dylan Bordón, de Argentina, base, eléctrico, controlador del... Pues eso, Dylan Bordón, conocido por todos en este podcast por motivos evidentes, ha estado con nosotros en su etapa como jugador del Gran Canaria. Ahora en las filas del Canarias está prácticamente dominando la liga con unos números que los tengo aquí de 22 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. ¿Qué podemos decir del jugador eléctrico? Que si no lo habéis visto tenéis que verlo. Él controla el juego de una forma increíble, tiene unos recursos en ataque muy buenos y está demostrando un liderazgo muy importante en un equipo que ahora mismo está empatado, si mal no recuerdo, con el Madrid a estas alturas. En el momento que estoy grabando este vídeo de la temporada, es colíder junto al Real Madrid de la Liga U en su grupo primero, es decir, en el grupo de los equipos fuertes en principio para ganar esta competición. Y vamos a ver por dónde van. Obviamente es una oportunidad de oro. Tiene obviamente más jugadores por detrás que están rindiendo un muy buen nivel el Canarias, pero Dylan Bordón sin duda es el gran nombre. ¿Quién es el otro gran nombre? El que ya se sabía de antes, el gran reclamo para muchos de esta gran liga, que es Mohamed Dabone. Nacido en Burkina Faso, 14 años. Sí, 14 años y mide 2,10 metros. El efecto Wembanyama, pero aplicado al baloncesto europeo ahora mismo. Petición del Barça, el haber podido intentar que el jugador debute con el primer equipo con 14 años, que sería el récord histórico de juventud a nivel de baloncesto profesional en España. Y qué decir, obviamente, cómo se mueve, cómo tira desde el exterior, cómo se mueve en el interior. Es un jugador con un potencial infinito, igual que podemos decirlo de Wembanyama en el francés. El NBA lo podemos decir de Dabone. Obviamente, potencial NBA. El Barça obviamente le está dando esos galones que necesita para poder mantenerlo, porque al final, si no es Estados Unidos, será otra potencia europea la que llamará a su puerta todas las semanas. Pero al final el Barça tiene que aprovechar la oportunidad, y obviamente es una oportunidad de poder verlo en YouTube, de poder verlo en las canchas, y todo lo que hace en la cancha es extraordinario. Poco que decir, o sea, al final es el talento, y aparte de que el Barça es probablemente el mejor equipo nombre por nombre de la competición, tal como me han comentado varias personas y tal y como parece que está haciendo, pese a que los resultados no le permiten ser el primero, está claro que va a ser un equipo que va a estar en la terna por ganar la primera Liga U. Otro nombre destacado, por decir, hemos dicho el MVP, hemos dicho el gran reclamo. El otro aspirante al MVP, si Dylan Bordón era el argentino, ahora toca hablar del uruguayo.
Joaquín Taboada, que actualmente está en Burgos, en el Grupo Santiago Burgos, porque el nombre es diferente del ACB. ¿Qué está haciendo? Lo que quiere. 1,91 m de altura, está entre el 1 y el 3 de posición. Yo creo que va a acabar siendo un escolta alero, tirando más a escolta. Recursos ofensivos infinitos y está tirando del carro del Burgos de una forma increíble. Formado en la Pablo Laso Academy, jugó el año pasado con el Gran Canaria en la competición de Euroliga de Junior. Bastante bien, buenos resultados, tira buena mano de 3. Un curioso juego de pies al tirar desde 3 que os recomiendo que os fijéis porque es bastante curioso. Pero sobre todo, un jugador que está demostrando mucha madurez. Es más, ha sido llamado por la selección uruguaya para estas ventanas que ahora mismo se estarán disputando, con lo cual es un talento súper importante tener en cuenta, ya no solo en la Liga Youth, sino probablemente en la ACB en los próximos años si consiguen retenerlo en España. Obviamente, si es formado en la Pablo Laso Academy, jugando en tercera FEB, ahora en la Liga Youth sin un gran reclamo, ¿por qué no pensar que a lo mejor el año que viene pueda estar en ACB si San Pablo Burgos sigue, o en otro equipo, viendo su potencial? Obviamente podemos decir que lleva unos números de 20,8 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias. Repito, siendo un escolta alero, esa cantidad de rebotes es bastante grande. Y se nota que tiene por un juego muy físico. Es capaz de entrar al contacto, de entrar en bandejas y hacer contacto. Es una oportunidad muy grande para San Pablo el tener un jugador como él en la Liga U. Siguiente, Real Madrid. Lo normal sería hablar de, obviamente, de Izan Almansa, murciano, G-League, Australia, un interior potentísimo. No. Voy a hablar de Egor Amosov, que no Egor Asomov. Se le ha conocido por los dos apellidos, pero es Amosov. 20 puntos, 6,8 rebotes, 4 asistencias, 17 años y 1,97 de altura. Va a estar, mismo caso que Taboada, entre el alero y el escolta, aunque yo creo que en este caso, por su altura, va a ser más un alero. ¿Cómo resumirlo? 42 puntos con 8 de 12 triples contra Valencia Basket. 42 puntos. Obviamente Almansa amasa mucho balón y va a ser el gran reclamo del U22. Pero el hecho de que el Real Madrid esté necesitando de Almansa también en ACB hace que Amosov tenga ese espacio para poder también tener partidos donde él amase esa bola que a lo mejor Almansa puede tener, y esos tiros que a lo mejor Almansa no puede tener esos días. ¿Qué decir? Russo, jugador importante, de esos que pueden ser un talento generacional del país del este. Habrá que verlo. Obviamente, igual que los que he mencionado antes, es un gran potencial. Y hay que ir a verlo. Porque todo lo que hace, lo hace bien. Quería pararme a hablar de Unicaja Málaga. Porque Unicaja Málaga, aunque está siendo el último ahora mismo del grupo A de la Liga U, sí tiene dos grandes reclamos. Por un lado, Wilmer Mejías, que acaba de llegar a Unicaja, y aunque ha tenido algún partido flojo, su primer partido fue de 31 puntos. Dominicano, recursos explosivos, qué decir, teniendo ya a Andrés Feliz y a Jan Montero en la liga, pues ya sabemos por dónde tira ese tipo de jugador dominicano explosivo. Pero quería pararme a hablar de Arturas Butayevas, con 18,5 puntos, 9 rebotes y 1,8 asistencias. 18 años, escuela lituana, qué decir, buena mano en el triple, buen juego, 2.06, ya debutado en BCL. Con la lesión de Kravic ha hecho falta poder cubrir su hueco, el de Kravic, con un jugador interior, y con 2.06 y 18 años, pues una gran oportunidad para el interior lituano. Obviamente no está siendo el mejor año del equipo, pero él está más o menos consiguiendo sacar esos números bastante importantes como para pensar que puede tener un buen futuro dentro del movimiento de jugadores europeos, e incluso viendo cómo está el tema de los NIL, de la Liga Universitaria Americana, que con 18 años pues aún tiene ese margen para poder moverse o hacia ACB y el profesionalismo o hacia la Liga Universitaria, si parece sigue explotando esos recursos que tiene como jugador interior. Nos vamos hasta Murcia. El proyecto murciano en el grupo B parece que está yendo bien.
buenos jugadores, buenos talentos. UCAM, desde el mismo club están diciendo que su apuesta pasa también por tener una buena cantera, un buen segundo equipo, con jugadores jóvenes capaces de poder jugar con el primer equipo. Y el que voy a mencionar ya ha jugado con el primer equipo. Lía Lilla, internacional con Argentina, joven, fuerte, físico, interior. Yo creo que va a ir más al 4 que al 5, pero interior. Potencia física ante todo. En BCL ha tenido un muy buen primer partido, vamos a decirlo así, con importancia en el juego. Y creo que va a ser importante en el futuro. No sé si de UCAM Murcia o de otro equipo, pero que va a ser importante en Europa. Al final los jugadores argentinos, en España sobre todo, tienen una gran tradición. Caso de Brusino, por ejemplo, aquí. El caso de, por ejemplo, Gavidec, la Provítola, anteriormente los Nozioni, los Escola. España siempre ha tenido una gran conexión con Argentina y creo que este es el siguiente jugador, como por ejemplo con Dylan. Creo que van a ser jugadores muy importantes en el futuro de la Liga Española y aunque no ocupe plaza de cupo como puede ser otros jugadores, creo que va a ser importante, sobre todo, como digo, en la posición del 4, que últimamente es muy difícil de encontrar esos jugadores interiores capaces de con físico imponerse en la zona. Y me dejo los dos últimos equipos para el final. Son equipos que he visto aquí en la isla. El primero, Bilbao Basket. ¿De quién quería hablar? De Madariaga. Me tiene enamorado. Un 5. Vieja escuela, no muy alto, todo hay que decirlo. Es un 2.04 si mal no recuerdo. Pero buen juego de pies, mucho talento y mucha cabeza. Bilbao la verdad que demostró cuando vino aquí que era un muy buen equipo y que sin tener un grandísimo talento extraordinario, ningún jugador que tú digas que sobresalga, era un equipo muy bien formado, que jugaba muy bien, muy correcto y que nunca se salía de su posición. Y Madariaga fue el ejemplo. Un jugador que se enfrentaba a jugadores muy físicos como los que tiene el Gran Canaria de U22 y él sobresalía. Juego de pies, juego de brazos, se imponía en la zona, tiraba de media zona, tiraba de esquina, intentaba de todo y la verdad que lo hizo bastante bien. Y está teniendo unos buenos números en esta temporada con 16,3, 9 rebotes, 2,5 asistencias. Muy completo en general. Obviamente habrá que ver su futuro. Obviamente Bilbao Basket, mayoría de jugadores vascos de la casa que pueden tener un potencial muy importante, como por ejemplo de la Jera, si mal no recuerdo, es otro de los jugadores que está destacando bastante, pero quiero quedarme con ese nombre, Madariaga, porque creo que va a ser importante en el futuro, ya que obviamente los cupos cada vez escasean más por diferentes causas, y creo que es importante apostar por jugadores de este estilo, que tampoco hay muchos en la zona del 4, del 5, bajos, con físico, como dije antes con Alilla. Y para el final me dejo obviamente el equipo de casa, el Granca. Del Granca no se puede destacar un nombre. Obviamente, el nombre de Lucas Maniema, que debutó recientemente con el Granca en Liga U, pese a estar en dinámica de primer equipo, es quizás el gran nombre del equipo, el gran talento que debería explotar de la Liga U, pero la cosa con el Granca se basa más en lo colectivo, en el sentido de que no hay un jugador que destaque por números. Yo, por ejemplo, cuando estaba preparando este vídeo, incluso comentándolo con Irene, pensábamos que el mayor valorado era Medvedev, y sin embargo está muy igualado entre 4 jugadores. Medvedev, internacional con Italia, muy físico, un medio 5, medio 4, capaz de tirar un poco de fuera, pero sobre todo de jugar por dentro. En el último partido, por ejemplo, intenta un mate que, vamos, casi se come al jugador que tenía delante. Potencial muy grande y con cabeza. Le falta ese punto de madurez que parece que poco a poco va a estar alcanzando. Al final no deja de ser un equipo bastante joven para ser del Granca en el año a año. Pero claro, no es el único. Aparte de Medvedev, que parecía que era el mejor en cuanto a estadística, hay otros 3 jugadores más o menos al mismo nivel en estadísticas. Quizás el último partido ha hecho que baje, por ejemplo, la valoración de Panasiuk, que está teniendo un muy buen comienzo de temporada y ahora pues le está costando más, obviamente, porque al final todos los partidos no pueden ser de 10, 12, 15 puntos por partido. Pero lo está haciendo bien. Están intentando desde el Gran Canaria
que asuma más balón a la hora de subir. Cosa importante sobre todo porque creo que va a ser enfocado a un segundo, a un escolta o a un alero. Pero habrá que ver hacia dónde va. Yo creo que es alero. Por tipo de juego, por tipo de físico. Muy inteligente, pero aún le falta ese punto de físico y sobre todo de velocidad para subir el balón y para, vamos a decir así, poderlo mover de una forma más eficaz de lo que está haciendo ahora. Aún así, tiene un potencial muy grande. ¿Y quiénes son los otros dos jugadores? Pues, el, vamos a decirlo así, compañero de batalla de Mervi Dimiteo, que es Safak. El progreso físico que ha hecho este verano Safak es para que lo veáis. Es un jugador que lo veis y parece profesional. Más 4 que Miteo incluso, más 4 claro, pero con un potencial increíble para jugar en la zona y para jugar muy bien en defensa. Diría que si se especializa en defensa y juega en la zona como 4, va a tener mucho hueco en posibles profesionalismos como jugador. Y el último, el más joven, el recién llegado al Granca, mientras que los que he mencionado anteriormente ya llevaban 1 o 2 años en la plantilla, creo que es importante destacar el papel de Mbengue. Nunca había salido como titular hasta el último partido del Liga U disputado antes de la ventana y ya parece que va a ser el 5 titular. Es el único 5 puro que ahora mismo tendría el Gran Canaria de U22. La mayoría son 4,5, ejemplo de Miteo. Safak podría también jugar de 4,5. Incluso Musa Koulibaly, que también es un recién llegado, también podría ser un 4,5. Pero creo de verdad que Mbengue tiene ese potencial para ser el clásico 5 que suele sacar el Gran Canaria. Desde Oleg a Jalifa, los ha tenido mucho tiempo. Y creo que tiene ese potencial. Obviamente, le queda el apartado físico, es un jugador recién llegado, que le queda coger masa muscular y sobre todo adaptarse a los sistemas europeos y adaptar la cabeza, vamos a decirlo así, al baloncesto profesional. Aún así tiene un potencial infinito. Como 5, creo que tiene ese punto de explosividad, de salto, de rapidez, que ahora en los 5 es tan importante. Ese extra de velocidad que antes no, quizás no se tenía y ahora sí. Pero se están viendo cosas muy interesantes al jugador y que está yendo de menos a más, tanto como digo, titular en el último partido y yo creo que se va a imponer en esa posición de 5 titular, permitiendo tanto a Miteo como a Safak compartir ese 4 titular. Si se mantuviese como está ahora, yo creo que sería claro. Un quinteto con un buen Lucas Maniema como capitán y líder del equipo, tanto en ataque como en defensa. Edu Heinonen, de quien espero mucho, de momento está costándole un poco empezar la temporada, pero tengo esperanzas puestas en él, como un muy buen 3&D, que creo que va a acabar siendo. Panasiuk de 3, 4 Mervi Dimiteo o Safak, dependiendo de las circunstancias y del tipo de equipo que haya. Y en el 5 Mbengue. ¿Por qué menciono estos 5? Porque los 5 conforman, vamos a decirlo así, un conjunto de jugadores que dan lo que necesita el equipo. A diferencia de otros equipos donde quizás los recursos ofensivos son más individuales, en el Granca está destacando el colectivo y por eso no quería dejarlo sin mencionar los 5, que más o menos creo que van a ser importantes, los 4 que estaban en la lista que he dicho, y el quinto, Lucas Maniema, que ya se ha incorporado parece también a algunos partidos del U22, y por eso quería destacarlo. Y eso es todo en cuanto a jugadores, obviamente es lo que comento. La Liga U es súper atractiva, se está viendo afluencias de públicos superiores a las que se ven en otras competiciones, por ejemplo en el caso de Gran Canaria respecto a Segunda Fed, pero creo que en todos los partidos que se está pudiendo ver se está viendo un público bastante más de lo que cabría esperar a lo mejor en un partido de Segunda Fed o Tercera Fed, y eso es porque llama. Obviamente si el producto lo hacen atractivo y con el contenido que están creando en redes sociales destaca, pues obviamente en YouTube las visualizaciones van a aumentar. Y si aumentan, eso es bueno. Ya no solo para los jugadores, porque la exposición les viene bien, sino también para el baloncesto en general, porque al final creo que es un producto, vamos a decirlo así, de acceso a gente que quizás no haya tenido acceso nunca al baloncesto a un nivel más allá del amateur. Con lo cual creo que eso es todo. Creo que la Liga U es un potencial tremendo y que desde el podcast tenemos esa convicción de mostraros ese punto más que tiene
y ese punto positivo que puede dar el baloncesto en general. Pues nada, con esto es todo. Espero que les haya servido para algo, para que vean algunos vídeos, para que puedan curiosear sobre la historia de estos jugadores. Y nada, como siempre, denle like, compartan, suscríbanse, déjenos el feedback ahí abajo aquí en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast y chao, chao.